En esta segunda lección vamos a continuar con la introducción de datos dentro de la hoja de cálculo y ver cómo le damos los formatos necesarios para identificarlos a la hora de poder trabajar con ellos. Vamos a introducir otra columna, la columna que va a estar en la columna C, que va a contener los precios de nuestros artículos. Cuando nosotros queremos dar formato a unos datos, podemos o bien hacerlo una vez introducidos los datos o podemos hacerlo antes de haber introducido los datos, que es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a seleccionar el rango de celdas donde van a ir nuestros precios y le queremos dar un formato que llamamos formato moneda o formato contabilidad, que es un formato numérico que va a acompañar al número el signo de la moneda que nosotros escojamos. Para poder dar ese formato, o bien podemos acudir al desplegar en las opciones del formato número dentro de esta pestaña que tenemos y escoger o bien formato contabilidad o bien formato moneda. La diferencia que hay entre el formato contabilidad y el formato moneda es cuando nosotros tenemos una cantidad igual a 0. Si nosotros tenemos un formato moneda, que es el que vamos a dar ahora, luego cambiaremos a contabilidad para ver la diferencia, nosotros cuando tengamos un formato moneda y escribimos una cantidad igual a 0, lo que va a hacer Excel va a ser colocar ese 0 con los dos decimales y con el signo de la moneda. ¿Por qué aparece la moneda del euro? Pues porque lo que va a fijarse Excel es en la configuración de idioma, la configuración de nuestro sistema operativo, de nuestra versión de Windows. Como nosotros estamos con un formato, con un idioma de español, que tiene como moneda el euro, por eso él pone el euro. Realmente nosotros podríamos escoger el signo de moneda que quisiéramos. Lo que no va a hacer nunca Excel es cambiar esa moneda por transformarla y convertirla en la nueva moneda que nosotros pongamos. Si yo en lugar de tener un formato de moneda le hubiese tenido un formato de contabilidad, que o bien lo podemos escoger directamente en este cuadro, aquí daríamos contabilidad, o si no, también podríamos acceder a él a través de este botón de acceso rápido que tenemos dentro del cuadro. Cuando yo cambio y tengo un formato contabilidad y el valor que tengo es exactamente igual a 0, fijaros que en lugar de poner 0,00 euros, pone el guión y pone el euro. El resultado para hacer operaciones va a ser el mismo y si nos fijamos aquí en la barra de fórmulas, que es donde nosotros tenemos realmente la visión de lo que ve Excel, vemos un 0 exactamente igual que cuando teníamos el formato de moneda. Porque a Excel, vuelvo a insistir, como os decía en la lección anterior, a Excel el formato no le va a suponer nada, vamos a decir así, nada importante, a no ser que el formato que nosotros demos no sea compatible con el dato que tenemos. Vamos a dejar el formato de contabilidad, que es el que más vais a encontrar, no por nada, sino porque es mucho más fácil y más rápido dar formato de contabilidad a partir de este botón que tenemos aquí, que a partir de desplegar el cuadro de opciones y escoger el formato de moneda. Bueno, pues vamos a empezar a poner nuestros precios, vamos a ir poniendo los diferentes precios. Muy bien, ya tenemos los precios puestos. Ahora vamos a pensar que hay veces que nos damos cuenta de que necesitábamos o una columna o que necesitábamos insertar una nueva fila entre las filas que ya tenemos creadas o una columna a la izquierda o a la derecha o a la izquierda o a la derecha de una determinada columna que nosotros tenemos ya insertada dentro de nuestra tabla. Vamos a pensar que antes de la columna artículos quiero una columna que ponga la fecha de entrada de esos artículos en mi almacén. Cuando nosotros queremos insertar una columna o insertar una fila, vamos a tener en cuenta que las filas las va a insertar Excel
por encima de la fila en la que yo me encuentre en ese momento. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, quisiera insertar, imaginemos, entre los puerros y las lechugas una columna que fuesen las acelgas, por ejemplo, entonces yo para insertar una fila entre lechugas y puerros, sé que me tengo que poner en la fila número 7, donde están las lechugas, para que él inserte una fila por encima de las lechugas. Para insertar una fila o una columna tengo varios caminos. Acordaros que estuvimos viendo que vamos a ir aprendiendo una serie de atajos de teclado que nos van a ser muy útiles a la hora de trabajar con el programa. Para poder insertar una fila o una columna, lo único que tengo que saber es la posición en la que estoy y esa condición de que las filas las va a insertar por encima de la fila en la que yo me encuentro. Pues muy bien, si pulsamos la combinación de teclas Control y más, automáticamente Excel va a insertar esa fila por encima de la fila en la que yo estoy. Una vez insertada la fila, yo accedo a introducir el formato que necesito para esos datos que he colocado. Y ya veis como que Excel tiene automáticamente, le da todos los mismos formatos que teníamos en la fila que les acompaña. Si yo quisiera eliminar una fila o eliminar una columna, en lugar de pulsar la combinación de teclas una vez que tengo seleccionada la fila, una vez que tengo seleccionada la columna, en lugar de pulsar la combinación de teclas Control y más, pulsaría Control y menos y automáticamente desaparecería esa fila, eliminaría esa fila o esa columna. Para insertar columnas voy a proceder de la misma manera, teniendo en cuenta que las columnas Excel las va a insertar a la izquierda de la columna en la que yo me encuentre. Por lo tanto, yo quiero insertar una columna a la izquierda de la columna A, me estoy en la columna A y posiciono Control y más e inserto una nueva columna. Fijaros que además lo que va a aparecer es otra etiqueta inteligente, como nos pasaba cuando arrastrábamos y copiábamos. Esta etiqueta inteligente lo que me quiere preguntar es si yo quiero que mi columna tenga el mismo formato de la columna que tiene a su izquierda o de la columna que tiene a su derecha o que no tenga ningún formato. En nuestro caso nos va a dar igual porque nosotros vamos ahora a darle un formato determinado, un formato de fecha. Muy bien. Entonces, estamos en esa columna, en la columna A, es donde vamos a escribir fecha de entrada. Vale. Cuando yo introduzco texto dentro de una celda y ese texto no cabe dentro del ancho de la columna, fijaros que lo que yo visualizo es solamente la parte que le correspondería a ese ancho de columna y el resto queda escondido. Sin embargo, en mi barra de fórmulas yo estoy visualizando completamente todo ese texto de la celda. Aquí, para visualizar completamente el texto, podemos decir, dos caminos. Un camino a hacer más ancha esa columna para que visualice todo lo que es el contenido de la celda y otro camino que a veces nos es más útil porque yo no quiero desperdiciar ese espacio dentro de mi hoja de cálculo sería la opción de ajustar texto. Cuando yo ajusto texto, lo que consigo es que en el ancho de mi columna se escriban tantos renglones dentro de la celda para que yo visualice al completo ese contenido. Eso sí, yo estoy sacrificando el alto de la fila porque no puedo tener, vamos a decir así, todo en el mismo ancho de la columna, visualizar el texto a costa de tener esa fila más ancha. Podríamos haber hecho otra cosa, que era ir reduciendo el tamaño de mi letra hasta que consiguiera que entrara todo en el ancho de la columna. Lo que pasa que si hay muy pocas letras que no entran dentro de ese ancho, sería una opción válida, pero si no, vería tan pequeñita la letra que no sería capaz de saber lo que hay dentro. Ahora vamos a introducir fechas. Las fechas, fijaros que para Excel son números. El primer número, la primera fecha que tiene Excel recogida como tal, sería el día 1 de enero de 1900.
para los sistemas operativos de Microsoft, Windows, y el día 1 de 1904 para el sistema operativo de Apple, serían los Mac, porque para diferenciarse unos de otros han tomado cada uno de ellos ese punto de partida. Ahora, las fechas también pasa como con la forma de escribir los números. Nosotros en nuestro, vamos a decir así, en el ámbito donde nos movemos, tenemos que la fecha la nombramos como día, mes y año. Sin embargo, el ámbito de anglosajón, lo que nombra las fechas es como mes, día y año. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que nosotros vamos a tener que indicarle a Excel las fechas tal y como las tenemos recogidas en nuestro reloj, en nuestro sistema operativo. Y vemos que aquí tenemos el día, una barra, el mes, una barra y el año. Vamos a ver que nosotros vamos a poner que tenemos el día 24 del 4 del 2020. Cuando yo doy por válida esta fecha, si ahora accedo aquí al cuadro de los números, veo que él ya sabe que estoy introduciendo una fecha. Si yo despliego aquí, vemos que esa fecha él también la podría interpretar de otras maneras diferentes. Veis que tengo con el formato general, que acordaros que decíamos que ponía números a la derecha de la celda, texto a la izquierda de la celda, y aquí aparece un formato que sería el formato número. Y fijaros que aparece un número, el número correspondiente a los días que han pasado desde el día 1 de enero de 1900 hasta hoy. Han pasado 43.945 días. ¿Qué pasa? Que al ser las fechas numéricos, valores numéricos para Excel, lo que me permite a mí es hacer operaciones con las fechas. Yo puedo saber cuántos días hay entre dos fechas. A una fecha de entrada en el almacén podría añadirle X días para saber si yo tengo que por ejemplo, hacer un vencimiento, pagar un vencimiento de una factura. Entonces, es muy importante que nosotros introduzcamos las fechas tal y como quiere Excel verlas, para que de esa manera nosotros podamos luego hacer operaciones con esas fechas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nosotros tenemos aquí la posibilidad también de tener varios formatos. En este caso vamos a quedarnos con la fecha corta, que es la que hemos puesto, y podríamos tener otra fecha, que sería la fecha larga, que lo que va a hacer Excel es introducir directamente, tal y como vemos en pantalla. Vemos el día de la semana con el número del día y con el mes que corresponde y el año que corresponde. Fijaros lo que veo yo y fijaros lo que ve Excel. Excel sigue viendo la fecha tal y como nosotros la hemos introducido, pero a veces nos interesa más tener este formato para que de esa manera identifiquemos a lo mejor el día que corresponde a esa fecha. Si no queremos ni una ni otra de las formas que tiene Excel de indicarnos las fechas, también podríamos acudir aquí a más formatos de número. Y aquí, si os fijáis, nosotros, además de esas dos fechas, podemos escoger otro formato diferente de fecha para visualizarlo de otra manera distinta. Al final, nosotros terminaremos visualizando las fechas como queramos. Excel seguirá visualizando la fecha como realmente hace falta y de esa manera nosotros podremos seguir operando con ella. Ahora mismo él ha vuelto otra vez a dejarnos nuestra columna con el mismo ancho que tenía antes. Si yo me posiciono entre las dos letras de las columnas y hago doble clic, veremos como Excel lo que hace es que adapta el ancho de la columna al tamaño justo para que nosotros visualicemos el contenido. ¿Os acordáis del cursor que arrastra y copia, verdad? Si yo aquí arrastro y copio esa fecha, realmente ¿qué ha hecho Excel? Me ha creado un calendario. Fijaros que ha ido bajando día a día por todos, añadiéndole un día al primer día que yo tenía colocado como fecha. Y aparece una etiqueta inteligente.
La etiqueta inteligente me está diciendo que además de poder hacer lo que yo le indique, él tiene indicado como predeterminado, podría hacer más cosas. Podría rellenar solamente el formato, rellenar sin formato, rellenar días, es lo que hemos visto antes, que son días de lunes a domingo, o a lo mejor quiero días laborables y entonces se salta los fines de semana, o a lo mejor solamente quiero meses, o a lo mejor solamente quiero años. ¿Veis cómo las etiquetas inteligentes nos van a permitir escoger no solo la opción predeterminada que nos da Excel, sino otras opciones complementarias que en un momento determinado puede ser realmente la opción que yo estoy buscando?